Hola, buenos días. Sean todos muy bienvenidos a este espacio especial, esta cápsula que está desarrollada en colaboración entre el Congreso de Pares Académicos de Ixel Moda y el Museo de Historia del Traje de Argentina. Para mí es importante poder recalcar qué significa el Congreso. El Congreso de Pares Académicos es uno de los contenidos fundamentales de la programación del Congreso Latinoamericano de Moda, que este año se desarrolla de manera completamente online, es el ICSEL Online 2020, y que en particular tiene una característica, tiene una convocatoria desde hace 10 años, respaldado por el Concilio Académico Latinoamericano de Moda, que es una red de entidades educativas que ha ido sumando a todas las instituciones más importantes de Colombia y luego a referentes destacados de cada uno de los países que hacen parte de la comunidad de la moda en América Latina. En este momento se constituye como una red muy consistente que incluye además a referentes de Europa. El objetivo del concilio académico en particular y en esta edición es desarrollar vínculos entre entidades académicas, entre investigadores y centros de la ciencia, centros científicos de toda nuestra región. Y en este año en particular estamos muy orgullosos de poder lanzar nuestro primer Call for Papers, el día viernes. Por lo tanto, no me queda más que agradecer al Museo de la Historia del Traje de Argentina haber sumado su voz y su fuerza de gestión para incluir a tan importantes intelectuales que trabajan en el mundo de la moda. Y sin mediar más, cedo la palabra a Vicky Salías, directora del Museo del Traje. Gracias, Laura. Buenos días a todos. Para nosotros es un placer poder estar acá con ustedes en este nuevo formato del Congreso de Ixel de Pares Académicos. Celebramos la iniciativa. Nosotros estamos aquí desde el Museo de la Historia del Traje y a través de una alianza que hemos generado con la plataforma digital Culturas de Moda, en un proyecto que se llama Diálogos de Ida y Vuelta, los devenires de la moda en Latinoamérica, porque hemos encontrado que teníamos muchas coincidencias en términos de la necesidad de revisitar de alguna manera la historia de la moda en nuestro continente, seguir produciendo conocimiento en base a ello, tratar de, digamos, de despojarnos un poco de la tradición tan europeocentrista y poder pensar una moda más nativa, digamos, de Latinoamérica. Así que bueno, es parte del camino, entiendo, también está llevando el Congreso de Ixel, así que no tengo mucho más para decir que celebramos esta unión, esta vinculación, y esperamos seguir colaborando a futuro con ustedes. Doy la palabra entonces a Sandra Matei García Rada, que es codirectora de Culturas de Moda. Gracias, Vicky. Hola a todos. Bueno, yo soy Sandra Matei García Rada, como dijo Vicky, y soy codirectora de Culturas de Moda. Para nosotras, en Culturas de Moda, esta alianza con el Museo de la Historia del Traje es algo súper emocionante, porque parte de nuestra misión es expandir el conocimiento en temas de moda en el mundo hispanohablante y traspasar barreras transnacionales. Nuestra idea nunca fue enfocarnos en uno o dos países, sino siempre hemos querido crecer como un todo y creemos firmemente que la unión hace la fuerza. Culturas de Moda nació como un proyecto de humanidades digitales y por eso mismo la virtualidad es como nuestro hábitat natural. Y la verdad que por más que este tipo de espacios y este tipo de conversatorios son geniales en persona, nosotras estamos muy contentas de poder hacerlo de manera digital para poder llegar a un público más amplio y porque en realidad es esta virtualidad lo que nos ha permitido formar esta alianza tan increíble y seguir avanzando en conjunto hacia la descolonización de los estudios de moda. Para nosotras también es un placer enorme formar parte de Ixel y nada, gracias por incluirnos y esperamos que todos disfruten esta presentación.
A continuación voy a ceder la palabra a Regina Root. Regina es miembro del comité científico del Concilio de Pares Académicos de Ixel Moda desde el principio, desde el origen de Ixel, y nos interesa porque siempre ha estado cerca y activando precisamente la reflexión de la moda latinoamericana desde los latinoamericanos. Y creo que ese tipo de encuentros interesantes que se desarrollan en todas las Américas son los que permiten tener a esta tan importante voz, tan inspiradora voz que nos acompaña desde siempre. Regina. Gracias, Laura, y gracias, Vicky y Sandra, por sus hermosas palabras. Y bienvenidos a todos, a ustedes, los ponentes, a todos los avatares virtuales que tenemos aquí, ¿no? Agradecemos mucho poder abrir esta sesión con la visión del Museo de Historia del Traje, las culturas de moda y el Ministerio de Cultura de la Nación Argentina. En Ixel Moda, cuando hablamos de la moda y sus hilos temáticos, pensamos en esas tendencias interconectadas, todos los nuevos imaginarios que hacen posible la creatividad y la innovación. A pesar de la pandemia, como señala Ixel Moda con una voz colectiva, somos un tejido indestructible. La investigación continúa. Tenemos tanto que aprender los unos de los otros. Estamos modelando cómo deseamos vivir en este mundo, hoy unidos para colaborar desde espacios virtuales con un pasaporte de amor, como recién ha dicho la distinguida académica Carol García, también miembro del comité científico. ¿Se podría decir que estamos en el negocio de plantar semillas? Semillas para un futuro, aun si hablamos desde un museo de historia del traje. Si somos completamente sinceros acerca del futuro, pensando en el planeta que cohabitamos, tenemos que hablar de las urgencias, la trauma, la inestabilidad y el cambio climático. Estamos en un momento histórico de mucho cambio acelerado. A pesar de estas injusticias, a pesar de estas circunstancias, tenemos el poder colectivo de crear esperanza. Es hora de crear y entender nuevos imaginarios y ustedes forman parte, ¿no? Todos formamos parte de estos nuevos imaginarios. Y aquí voy a citar libros como The Handbook of Fashion Studies, Pasado de Moda, libros que ustedes también han escrito que marcan cuáles son posibles sendas de inspiración. Por ejemplo, la evolución de la sensibilidad, la imaginación de los nuevos capítulos futuros, la paz y la reconciliación, por ejemplo, la visibilidad de lo marginado y la apertura de nuevas sendas para nuestro futuro colectivo. Si pensamos en este pasado de moda, sabemos que la moda a veces ha ocupado espacios equivocamente considerados de menor importancia o hasta triviales, cuando estas manifestaciones han ocupado y siguen ocupando un lugar central político, económico, social y cultural. El diseño y el mundo de las ideas, como todas las construcciones culturales, se inventan y se reinventan. Si pienso en palabras, una cosa que diría alguien, ¿por qué esas palabras otra vez? Son claves: el amor, la amistad, la paz, la vida, la esperanza. ¿Qué más se puede esperar? Entonces, con los trabajos que presentamos hoy, abrimos una nueva conversación sobre las tramas que sostienen la vida, moda latinoamericana,
para referenciar al poeta César Vallejo. Estamos llenos de mundos y qué honor es poder presentarles. Hoy tenemos a 3 ponentes y estoy tan contenta de conocerlos y estar aquí con ustedes. Primero hablará Camilo Retana, distinguido colega de Costa Rica, doctor en filosofía por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Ha trabajado como profesor catedrático investigador en la Escuela de Filosofía y doctor de Estudios de la Sociedad y Cultura en la Universidad de Costa Rica. Ha publicado varios libros, entre ellos Pornografía, la tirana de la mirada, de 2008, Las artimañas de la moda, 2015, y El cuerpo abierto, 2018. Texto este último por el cual obtuvo un premio, una palabra otorgado por la Universidad Nacional. Recientemente publicó el libro Enseres, Esbozos para una teoría del disfraz y compilación Locos por las series de 2020, muy reciente, la cual editó junto a María Lourdes Cortés. Actualmente dirige el programa de posgrado de Artes en la Universidad de Costa Rica y funge como vicedecano de la Facultad de Letras en esta misma universidad. Camilo, estamos tan contentos de escuchar esta presentación titulada Los placeres de la mutación, disfraces, normas y fabulaciones corporales. Muy buenos días, Regina, y muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta actividad. Quiero tirar de ese hilo que planteaba Regina, de pensar estos diálogos como un espacio para la amistad y como un espacio para aprender los unos de los otros. Creo que cuando imaginamos los espacios de intercambio académico de esa manera, es mucho lo que ganamos. Así que gracias por hacerme parte de este diálogo, de esta conversación, de este intercambio. Quiero comenzar brevemente agradeciendo profundamente la invitación generosa que me ha sido extendida por Vicky Salías, la directora del Museo de la Historia del Traje, a quien escuchamos recién. También a Mayra de Castelli, colaboradora del museo, que hizo toda la gestión de la logística para que esta actividad fuera posible. También a Laura Beltrán Rubio y a su socia Sandra Matei García Rada, de Culturas de Moda, organizadoras del evento. Y también a todos los miembros de Ixel Moda, en la persona de Laura Elena Noik, hoy presente, y también a Luz Neira García, Yulimar Mora y Regina Ruth por acompañarme en esta conversación. Como señalaba Regina, he titulado mi intervención Los placeres de la mutación, disfraces, normas y fabulaciones corporales. Siguiente. Bien, voy a comenzar por el final, voy a comenzar haciendo un spoiler. Quiero decir hacia dónde planeo dirigir mi intervención, digamos la tesis en torno a la cual quisiera argumentar a lo largo de estos minutos. Mi tesis sería que la normalización vestimentaria depende de dinámicas regulatorias que fijan en el cuerpo una determinada sintaxis. La moda, en tanto institución que lleva a cabo dicha normalización, coincide con los proyectos colonizadores en la medida en que estos también procuran la civilización de los cuerpos mediante la gestión de sus formas y gestos. En el reverso de estas dos instituciones con tintes coercitivos, la moda y el proyecto colonial, los disfraces aparecen como una alternativa que reacciona al disciplinamiento corporal.
Por supuesto que la moda no se limita, como lo han señalado diversas estudiosas y diversos estudiosos, no se reduce a una tecnología normalizadora de los cuerpos. Tampoco todo proyecto civilizatorio necesariamente, o todo proyecto colonial, perdón, necesariamente tiene como dispositivo central la civilización de los cuerpos, y en ese sentido la tesis podría contener una reducción. Lo que quisiera explicitar con la presentación de esta tesis central de la ponencia es la dirección hacia la cual me quiero encaminar para entender una serie de cuestiones que más adelante voy a abordar. Siguiente. Entonces quisiera explicitar algunos criterios de ingreso que quisiera seguir en esta exposición, que quisiera proponer como parte de este diálogo. Y el primero de esos puntos de partida tiene que ver con una opción metodológica por la que he optado en esta intervención en particular, pero en mi trabajo en general, y es ingresar al problema de la moda más a partir de lo conceptual que a partir de lo epocal. Esto por limitaciones de formación profesional, ¿verdad? Yo he sido formado en filosofía, aunque he procurado siempre trabajar en ámbitos interdisciplinarios, pero creo que en el caso de la temática que nos reúne hoy, el ingreso a través de lo conceptual y no de lo epocal va a aportar algunas claves analíticas que pueden ser interesantes. Otra apuesta teórica, otro criterio de ingreso central que quisiera defender es la tesis según la cual repensar las relaciones entre colonialidad y modernidad se logra mejor si echamos mano del disfraz y su tensa relación con las modas. Es decir, creo que si analizamos la relación entre poder vestimentario y colonización, es necesario echar mano del disfraz como un dispositivo que podríamos diferenciar conceptualmente de la moda y que va a tener alcances sociopolíticos distintos. Ahora voy a plantear 3 o 4 premisas más que quisiera que ustedes me concedan para avanzar en mi argumentación. Luego, al final, podríamos eventualmente revisar críticamente esas premisas, pero quiero utilizarlas como un andamiaje para defender lo que quiero decir. La primera de esas premisas sería que el vestido no se restringe, como lo han señalado ya distintas teóricas, a un sistema de signos, como quizá se planteaba desde las aproximaciones semiológicas en la década de los 90, por ejemplo, ¿no? Es decir, la moda tiene una serie de alcances significantes, pero prefiero entender el vestido en tanto tecnología, siguiendo la estela de lo planteado por Teresa de Lauretis. El vestido como tecnología implicaría un modo de trabajar con el cuerpo, con el propio cuerpo y también con el cuerpo de los otros, y ese trabajo tendría efectos transformadores sobre la propia materialidad corporal. La segunda de esas premisas es que los enfoques que dan preeminencia al problema de la difusión omiten algunas preguntas fundamentales, como por ejemplo, ¿qué pasa con la relación entre cuerpo y moda? Digamos que un pleito, como decimos aquí en Costa Rica, un desplazamiento que yo he querido, en el que yo he querido insistir en mi trabajo, tiene que ver con una especie de sociologismo que prima en algunas aproximaciones a la moda, dentro de los cuales lo que interesa en términos analíticos con respecto al vestido es el análisis de cómo se difunde una tendencia vestimentaria. Y mi opinión es que ese enfoque puede ser eventualmente reductivo toda vez que no permite analizar los modos concretos en que se articulan vestido y cuerpo a lo largo del tiempo, que esa es una de las cosas por las que, como señalaba Regina, resulta muy importante la historia del vestido porque se trata de un capítulo de la historia del cuerpo. Siguiente. Una tercera premisa sería que si entendemos la moda como tecnología, tal y como les planteaba recién, el vestido se relaciona con una serie de vectores de subjetivación. Es decir, el vestido tendría efectos a la hora de producir sujetos, ¿no? Tanto a nivel de género, como de raza, como a nivel de edad, de sexualidad y a nivel geopolítico, que es un poco el eje que nos reúne hoy.
Es en este sentido que uno podría pensar que la moda participa de proyectos de normalización, ¿no? Es decir, el vestido se utiliza a nivel, digamos, cuando se difunde a escala global, participa de la instalación de una serie de normas corporales. Esto no es una premisa nueva ni original, ¿verdad? Se maneja a menudo, pero lo que quisiera enfatizar es que en tanto tecnología de poder, el vestido sería un elemento de subjetivación. Y pasemos a la premisa 4. En la premisa 4 también podemos atender el hecho de que el colonialismo participa a sí mismo de un régimen de poder que tiene efectos de subjetivación también. Veamos esta cita brevemente de Aníbal Quijano, que dice que desde la perspectiva eurocéntrica ciertas razas son condenadas como inferiores por no ser sujetos racionales, son objeto de estudio, cuerpo en consecuencia más próximos a la naturaleza. En un sentido, esto los convierte en dominables y explotables. Ahí habría un punto de confluencia importante entre los proyectos coloniales y los proyectos de normalización vestimentaria, habida cuenta de que en ambos casos se trata de prácticas sociales que tienen en el cuerpo un blanco. La quinta premisa que quisiera plantear acá es que la vestimenta no se encuentra atrapada dentro de sistemas simbólicos que predeterminen sus usos. Es decir, que como toda tecnología social, el vestido está allí para ser apropiado, para ser disputado por distintos actores sociales. De manera tal que si bien toda prenda se encuentra inscrita en tanto tecnología social dentro de unas coordenadas de normalidad, estas no predeterminan esa articulación entre cuerpo y prenda, ¿sí? Se trataría de un campo de disputa, como lo decía anteriormente. Siguiente. Ahora quisiera presentar de manera muy esquemática, por el tiempo del cual disponemos cada uno de nosotros, como expositores, expositoras, muy brevemente un esquema de análisis para diferenciar los alcances sociológicos de la moda en contraposición a los alcances sociológicos del disfraz. Esto está tomado de ese último libro que mencionó Regina, que acaba de ser publicado por la editorial de la Universidad de Costa Rica, titulado Enseres, Esbozos para una teoría del disfraz. Lo primero que quisiera decir es que dentro de mi propuesta analítica, moda y disfraz no se distinguen por la naturaleza de las prendas o por la materialidad del artefacto vestimentario, sino más bien por una mirada que canoniza una determinada prenda como moda o disfraz. Entonces, algunas diferencias. Si la moda apunta en algunos casos, como he señalado, no en todos, a procesos de normalización, en el caso del disfraz, la forma de subjetivación que prima es la identificación performativa, es decir, hay una performance corporal en la que me identifico momentáneamente con una determinada identidad social, mientras que en la moda hay una habitualidad y una fijación de una identidad a lo largo del tiempo. En términos de la lógica de articulación entre cuerpo y prenda que señalaba antes, la moda tendería, por lo tanto, a fijar una cierta sintaxis, una cierta morfología, una cierta disposición corporal en los sujetos, mientras que en el disfraz primaría más bien una deconstrucción de esa sintaxis habitual, ¿no? Una ruptura con esa sintaxis cotidiana. En tercer término, mientras la moda, insisto en que podría ser reductiva esta tesis, pero en términos muy esquemáticos podría ser asociada con la producción de un cuerpo dócil, el disfraz, en cambio, estaría ligado a la construcción de cuerpos más bien paródicos. A nivel de la incidencia que esto tendría en la conducta, una y otra institución, la moda estaría ligada a la consolidación de comportamientos más o menos sostenidos en el tiempo, mientras el disfraz se encontraría ligado a la ironización de la moralidad cotidiana, cuando no una ruptura de esa moralidad. Y finalmente, hay un etos, si se quiere, de la obediencia en el caso de la moda, y en el caso del disfraz un etos de la fabulación, de la utopía corporal y del sueño. Siguiente. Voy entonces a leer brevemente esta pequeña cita de mi libro que les acabo de mencionar. Allí planteo un poco sintéticamente esta idea, según la cual, así como el disfraz cubre y encubre, también revela un costado subjetivo desconocido, incluso a veces para los sujetos mismos. Adentrarse en el disfraz significa no solo transitar los sinuosos caminos negativos del engaño, el fraude y la suplantación,
sino recorrer los trillos positivos de la invención, la fantasía y el sueño. En otras palabras, si hoy la subjetividad remite a un conjunto incierto de acciones sostenidas en el tiempo, llevadas a cabo a partir de una serie de normas culturales, y no ya a una verdad interior que se expresa o refleja frente a otros, el disfraz constituye un elemento que pone de relieve la inestabilidad propia de todo empeño identitario. Siguiente. Bien, entonces quisiera señalar dentro de este marco colonial, digamos, este marco de una modernidad colonial que expande, digámoslo así, sus tentáculos en América Latina, quisiera señalar algunos de los alcances críticos que yo le vería al disfraz. En primer término, el disfraz contestaría el apotegma según el cual a cada quien corresponde una y solo una identidad social. Digamos, premisa de la cual depende sin duda el etiquetado social de las personas que lleva a cabo el proyecto colonial. En segundo término, el disfraz rechaza la identidad socialmente impuesta y realiza tentativas de apropiación de otros estilemas corporales y gestualidades, cosa naturalmente de la cual también podría aprovecharse la moda o una moda alternativa, ¿no? Que es un poco lo que me parece que estamos tratando de pensar. El disfraz también introduce el cuerpo dentro de temporalidades y tramas narrativas que redefinen sus capacidades de actuación. Esto sería clave en el tanto el disfraz constituiría un artefacto que permite al cuerpo reinscribirse dentro de otros imaginarios culturales en los cuales no estaba llamado a participar. Siguiente. Por otro lado, el disfraz redefine las capacidades de proyección y significación del cuerpo. Como les digo, estoy tratando de hacer una aproximación conceptual, pero voy a dar en los minutos que me quedan algunos ejemplos. Se trataría de una cualidad del disfraz a partir de la cual el cuerpo tiene la capacidad de redefinir sus posibilidades de proyección material, no solo de significación, sino también de proyección corporal, de expansión del cuerpo dentro del espacio. El disfraz también reconstruye los epicentros simbólicos y las jerarquías entre las partes corporales y desafía las gramáticas impuestas por las instituciones de poder. En el tanto, el disfraz reordena la jerarquía entre las partes del cuerpo, reinstala jerarquías nuevas y permite redefinir la valoración que hacemos de cada parte del cuerpo. El disfraz también revisita las políticas de reconocimiento de una determinada sociedad, en el tanto permite a los sujetos reinscribirse a sí mismos de otras maneras dentro del tejido comunitario en este sentido, pero no tengo tiempo de ahondar en eso. En este sentido, es que el disfraz tiene un rol fundamental dentro de una serie de rituales sociales, ¿verdad? En los cuales es necesario cambiar el registro en el cual el sujeto está incorporado dentro de la comunidad, y en ese sentido me resuena ese verso precioso que recitó de memoria Regina de Vallejo, ¿no? De que estamos llenos de mundos. Precisamente el disfraz sería un dispositivo cultural que refleja ese hecho, ¿no? Siguiente. Bien, por otro lado, el disfraz tendría un alcance crítico en el tanto disputa la hegemonía de ciertas convenciones morales a través de la parodia y la risa. Todos y todas sabemos que la risa tiene una asociación casi que constitutiva con el disfraz. El disfraz tendría una vocación paródica y risueña frente a las convenciones morales y por lo tanto alcances en términos de la revisión de esas convenciones morales. El disfraz también transforma las disposiciones corporales frente a las convenciones, por ejemplo, frente a las convenciones corporales. Ahora vamos a ver brevemente algunos ejemplos de cómo una serie de normas morales son desafiadas corporalmente por la puesta en escena de cuerpos disfrazados. Y finalmente, el disfraz reduce las capacidades coercitivas de la ley y deshabilita en muchos casos su efectividad. También habrá oportunidad de ver brevemente ejemplos. Siguiente. Digamos que en suma, los alcances críticos del disfraz tendrían que ver con lo siguiente. Los disfraces facultan al cuerpo para una reacción creativa e irónica, y especialmente en el caso de las
colonias, digamos a nivel histórico, pero todavía en el presente, ¿verdad? Creativa e irónica en contra de un conjunto de normas corporales impuestas, entre otras instituciones, por la moda y los proyectos coloniales. Siguiente. Bueno, vamos a ver en estos 4 minutos que quedan algunos ejemplos brevemente. Siguiente. Allí tenemos algunos casos de ceremonias, prácticas culturales, prácticas patrimoniales, donde podemos ver reflejadas algunas de las premisas teóricas que intenté justificar en los minutos previos. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de los huehuenses en Nicaragua, de las diabladas practicadas en distintas partes de América Latina, y de los parachicos en Chiapas. Allí podemos ver reflejadas algunas de las tesis teóricas, o mejor dicho, las tesis teóricas son extraídas, en este caso de puestas en escena como las que estamos viendo allí proyectadas, donde vemos alterada toda la disposición entre las partes del cuerpo, donde vemos un uso del color, un uso abierto de la ironía y de la capacidad paródica del cuerpo. No hay que olvidar que en todos estos casos se trata de ceremonias sociales, de fiestas, de rituales que se despliegan en el ámbito público, ¿no? En el ámbito social. Siguiente. Estos son otros 3 ejemplos que tienen alcances analíticos distintos. La imagen más grande es una imagen de una festividad que se celebra acá en Costa Rica. Ese disfraz se llama el disfraz de la giganta, y he elegido esa fotografía precisamente porque permite ver el modo en que el cuerpo queda amplificado de la mano de ese disfraz, sobre todo si se lo mira en contraposición a los cuerpos que están alrededor, ¿no? Con las proporciones normales, con todo el peso que tiene esa palabra. Arriba a la derecha podemos ver una imagen de la celebración del Día de los Muertos en México, ¿no? Donde hay también toda una alteración sobre la relación social que tenemos con la muerte y con la representación de la muerte. Y abajo a la derecha podemos ver una imagen del Carnaval de Río, donde también hay una capacidad proyectiva del cuerpo, ¿no? Con solo ver el volumen que adquiere el cuerpo, ¿no? Pero además toda una parodización y una puesta entre paréntesis de los estándares morales que rigen el pudor y las buenas costumbres, pero también el binarismo de género, ¿verdad? Se trata de una persona trans en medio de los carnavales de Río. Siguiente. Acá tenemos 3 ejemplos más, de nuevo en relación con el género, y recordemos aquí también que el proyecto colonial también pasa por una educación de los géneros, ¿no? por un disciplinamiento en el uso del cuerpo sexuado. Tenemos arriba a la derecha una imagen de las celebraciones del Día del Orgullo Gay acá en Costa Rica. También otra imagen acá costarricense de un performance que hicieron algunas activistas feministas que se disfrazaron de los personajes del cuento de la criada, de la serie basada en el libro de Margaret Atwood, que se movilizaron en un contexto muy particular, que fueron las últimas elecciones en Costa Rica, donde había un grupo fundamentalista religioso con altas posibilidades de ganar la presidencia, y esa fue un uso muy interesante que hicieron político del disfraz para denunciar algunas de las propuestas de ese partido político. Y bueno, a la derecha tenemos también la utilización del pañuelo verde, también como una suerte de dispositivo de crítica cultural que podríamos ligar al disfraz tal y como lo entendí en esta intervención. Siguiente, ya casi termino. Tenemos 3 casos más. Acá hay, por ejemplo, en el caso del Chapulín Colorado, me parece que hay una serie de cosas por estudiar. Algún día alguien tendrá que acometer ese estudio, porque hay toda una deconstrucción, no solo
de la visión del héroe tradicional que viene desde la Grecia clásica, desde la antigüedad, sino también de la heroicidad tal y como se presenta en el universo de los superhéroes al estilo de Marvel y otras grandes industrias, otras grandes empresas estadounidenses, ¿verdad? Hay toda una deconstrucción en clave antiheroica en el Chapulín y tiene que ver con el uso que se hace del disfraz. Y finalmente, bueno, tendríamos dos casos más, dos ejemplos más, ¿verdad? En el caso de las tesis que básicamente construyeron un disfraz a medida de su, ¿verdad? A la medida de sus reivindicaciones como un elemento de identificación política. Y en el caso del dispositivo utilizado por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde hay un uso del disfraz que apunta más bien a la desidentificación, allí donde se supone que el vestido más bien apunta a la identificación y al etiquetado social de los cuerpos. Siguiente. Finalmente, yo mismo me iba a disfrazar, pero en mi época de pandemia no encontré ningún disfraz, así que hice del tapabocas un disfraz para despedirme de ustedes, de todos y todas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camilo. Y es impresionante todo el trabajo que has hecho y qué lindo, ¿no? Tener todas estas perspectivas que nos has regalado, además de tu espíritu y tus escritos, tus ideas para el futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Regina, y a todas. Oh, maravilloso, maravilloso. Es un placer conocer a nuestra segunda ponente, Luz Neira García. Ella es la fundadora de Fashion for Future, un programa de formación de moda ubicado en Milán. Es doctora en Historia del Arte y del Proyecto por la Universidad de São Paulo. Su tesis, dedicada al tema de la originalidad en la industria textil y de la moda brasileña, ha sido el punto de partida para cuestionar los criterios del juzgamiento que la moda centralizada se utiliza para definir los límites y el alcance de las llamadas periferias de la moda en el mundo contemporáneo. A partir de entonces, piensa teorías y conceptos claves en la moda que impiden el reconocimiento cultural de la cultura de la moda latinoamericana e incluso el desarrollo económico de estas mismas culturas. Luz, es un placer tenerte aquí con nosotros y quisiera decir que el título de la ponencia de Luz Neira García es América Latina, la moda como desafío. Hola Regina, muchas gracias, encantada de conocerte. Muchas gracias a Sandra que me ha invitado, muchas gracias a los demás que están conmigo hoy compartiendo o el vídeo o también compartiendo la parte por detrás del vídeo, que siempre hay mucho trabajo. Bueno, vale, vamos a empezar. Creo que hay un problema de fuentes o algo así. Bueno, podemos dejar por ahí un momento en cuanto presento el trabajo y después pasamos al próximo slide. Bueno, como ha dicho Regina, yo estoy ubicada en Milán, donde desarrollo un programa de formación en moda que se llama Fashion for Future. Y nuestro programa de formación aquí, en una de las principales capitales de la moda mundial, tiene el objetivo de construcción de una cultura de moda global. Y nosotros trabajamos con un público que no es el público local, principalmente el público latinoamericano, compartiendo ideas sobre moda. Como ha dicho Regina inicialmente,
mi idea central siempre es buscar una reflexión acerca de los criterios de juzgamiento de la moda. O sea, es bastante intrigante ver que tantas personas nos buscan en Milán para encontrar soluciones para la moda latinoamericana. O sea, como si aquí fuese la fuente de cualquier inspiración indiscutible y de la solución para ser reconocido, porque moda es bastante sobre reconocimiento. Siendo así, antes de que pasemos al próximo slide, inicio esta reflexión. En la última década yo he dedicado parte importante de mis reflexiones a las teorías más elementares y básicas de la moda y su pertinencia en el contexto latinoamericano. No hablo siquiera de los nuevos y grandes investigadores, hablo de las cosas más elementares de todas. Una, os digo, cuestión tiempo, por ejemplo, porque decimos que el verano 21 en Europa será el verano 21-22 en el hemisferio sur. Por ejemplo, ¿por qué estamos después y no delante? ¿No? Con eso quiero decir que mi interés se centra en los conceptos más difundidos y conocidos por todos, su penetración en América Latina y su aceptación casi incuestionable y que tiene como consecuencia la definición de un lugar fijo geográfica y temporalmente para la cultura de moda latinoamericana. Por cultura de moda, quiero decir que no reconozco la existencia de jerarquías en la definición de moda latinoamericana. Todo lo que se crea, se produce o se consume en el territorio debería de ser considerado moda latinoamericana, aunque sea un Chanel o un Armani en ellos basado. Eso porque en Latinoamérica existe la manera propia de apropiarse de toda la moda y eso hace parte de la cultura de moda también. Puesto eso, inicio mi ponencia sugiriendo que a partir de los mediados de los años 80, cuando se inician los primeros estudios sobre moda y la fundación de las escuelas superiores, o sea, han sido las primeras escuelas de moda a nivel universitario que han puesto o han dejado claro que se necesitaba pensar sobre la moda local. Esa problemática, pienso yo, ya existía, pero no se sabía o a lo mejor nadie se importaba, porque una vez que no estábamos en los bancos universitarios, nadie debería de contestar aquello que se creía a través de las revistas de moda. Según aquellos moldes anteriores que partían de una cronología establecida por las naciones europeas, donde nosotros entrábamos muy tardíamente, ya en mitad del siglo XIX, se pasó a pensar que la moda latinoamericana era un paralelo o una secuencia o una imitación de aquello que se hacía en Europa y nosotros lo aceptamos de una manera bastante fácil. Esta entrada de América Latina en la cultura global de moda se había dado a la mitad del siglo XIX prácticamente, cuando la gente común, la sociedad, antes de los teóricos pensaren sobre ello, utilizaba los moldes franceses principalmente para vestirse. Próximo. Según los estudios demuestran, la década de 60 ha sido responsable por inquietudes en el campo de la moda. Y dada esa manera de ver las cosas tan arraigada, los nuevos creativos fueron vistos como luchadores, pues bien deberían de conquistar un lugar que no les había sido permitido ocupar. O sea, nosotros podemos decir que en la mitad de los 60 más o menos, muchas naciones latinoamericanas empiezan a difundir sus creadores nacionales y las palabras que salen de sus bocas es siempre la misma, que vendrían a ocupar un lugar que les había sido robado o ocultado por las normas europeas. Entonces es por eso que yo utilizo estos símbolos para Brasil, que son Gisele Bündchen y Neymar, que son ejemplos de vencedores no solo en su país, incluso porque en su país no ha sido posible pagarles lo que ellos merecían o que debían. Ellos necesitaron buscar en el extranjero
lo que su trabajo valía. Y al ser reconocidos en el extranjero, entonces regresan al país, o su imagen regresa al país, y entonces pasan a ser aún todavía más reconocidos. Así, la moda en América Latina se ha tornado un territorio concreto e imaginario de lucha, de desafíos y de algunas conquistas, declaradas como prueba concreta de la potencia creativa de los distintos países y de la existencia de raíces estéticas que, dormidas durante siglos, deberían de ser recuperadas. O sea, eso toda es la teoría que viene después de los 60. Entonces se cree en aquellos momentos que nosotros, que la única manera de decir que nuestra moda es buena, nuestra cultura de moda es buena, es si alguien viene de fuera y dice que es, porque aunque nosotros hagamos la producción de moda o la creación o la vivamos, es este parámetro el que va a ser el parámetro de la cultura. Por esa razón, en los discursos producidos sobre las distintas modas nacionales, apuntar la moda latinoamericana como conquistadora de un lugar de destaque o prestigio, sobre todo delante del mundo europeo, es fundamental. Aunque los teóricos, sus teorías y también las historias de la moda hablen de ese movimiento, arriesgo decir que las teorías que utilizamos para enseñarle la moda a las nuevas generaciones aún no han sido capaces de comprender el fenómeno. Al fin de mi ponencia intentaré explorar ese tema mejor. Pues bien, una prueba de que la cultura de moda latinoamericana acabó por adquirir esta característica de constante lucha la vemos en la discusión acerca de la identidad originaria. Próximo, por favor. Diferentemente de aquello que se habla, por ejemplo, sobre la moda italiana, que es la historia que mejor conozco y podría hacer comparaciones, donde la disputa con Francia es una estrategia comunicativa y productiva, la discusión sobre la moda latinoamericana tiene obsesión por la cuestión originaria. Aunque en muchos momentos se desprenda de ella, sobre todo en la contemporaneidad, se dirige hacia un supuesto espíritu de libertad latino para describir su visualidad. Podría dedicarme totalmente a cuestionar ese modelo de identificación tan propagado interna y externamente. Perdona que me he perdido. Aunque en muchos momentos se desprende de ella, sobre todo en la contemporaneidad, se dirige hacia un supuesto espíritu de libertad latino para describir su visualidad. Podría dedicarme totalmente a cuestionar este modelo de identificación tan propagado interna y externamente, pero quiero subrayar solamente la fragilidad del concepto. Una vez más, comparándonos a las naciones más maduras en términos de cultura de moda, fácilmente notaremos que el espíritu de origen tiene lazos con el arte y la cultura y con proyectos de futuro y jamás con la visión que el otro tiene sobre ellos. O sea, cuando nosotros hablamos en Italia de moda italiana, se habla mirando el futuro, de dónde se parte, pero mirando hacia el futuro. Sin embargo, es común escuchar un regreso al pasado, como si algo hubiese sido olvidado y pudiese ser recuperado para traerlo al presente cuando hablamos de moda latinoamericana. Eso probablemente es para limpiar la influencia europea sobre la cultura local. Así, esa cuestión de la identidad, muchas veces enseñada, estimulada y propagada por las revistas como un camino fácil para encontrar un lugar de exposición, es limitador en términos geográficos y temporales, pues no permite la renovación, la innovación, etc. Incluso el supuesto reconocimiento de las bellezas y maravillas aportadas por las raíces vienen acompañados de un hemos vencido, hemos superado y nos reconocen. Por fin, quiero decir también que el propio tema de la sostenibilidad es una presión en el sentido de que es visto como un paralelo a los recursos naturales y de la protección de la naturaleza. O sea, en los últimos años, con la emergencia del tema, muchas veces se viene a pedir que los materiales orgánicos, los tintes naturales, los hechos a mano y los handcrafts vengan todos de Latinoamérica, o sea, somos nosotros los responsables por hacer con que la cosa no pese para el otro lado. Próximo, por favor. Un segundo punto, justo del lado opuesto de la cuestión de las raíces y de la moda originaria, es verse
y tomar parte de la cultura de moda global. La existencia de adjetivos que describen nuestra moda como alegre, tropical, sensual, etcétera, 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 y solo valorarlas si pertenecen a esos discursos nos impide de explorar los recursos existentes en toda una economía de moda y cultura global. Siendo muy explícita, muchas veces, en el caso de Brasil, por ejemplo, el país solo es visto como un creador de moda de verano. No hay un reconocimiento, ni siquiera una inversión interna para explorar otras posibilidades, mercados y técnicas, pero principalmente otras estéticas. Diferentemente de otras naciones que recurren a todo lo que el sistema moda internacional de información y tecnología producen y distribuyen, en la llamada moda nacional o modas nacionales, si hablamos de la moda argentina, chilena, peruana, colombiana, etc., esos avances les son criticados. Con esto quiero decir que yo demuestro en esos slides la moda contemporánea que se encuentran en las calles de los principales centros comerciales de ciudades como São Paulo, Rio de Janeiro, Buenos Aires o cualquier otra capital latinoamericana. Pero una persona puede decir, pero esto no es moda argentina, o esto no es moda brasileña, o esto no es moda peruana, porque comparte la misma estética de una cultura de moda global, o sea, comparte los mismos tejidos, los mismos colores, las mismas ideas, que es lo que hace parte de una tendencia o de un fenómeno de la moda en aquel entonces. Pero eso no nos es permitido si queremos posicionarnos como una moda nacional. Próximo, por favor. Por fin, la idea de defender que volvamos a pensar sobre las maneras de crear teorías de moda y enseñarles a nuestras sociedades maneras de ver la moda supone reconocer cuál es nuestro mercado y cuáles son sus formas y operaciones. Tenemos sin duda poblaciones que se filian a los patrones más elevados de consumo y tenemos sin duda poblaciones que se filian a los patrones más elevados de consumo y también aquellas que no son muy exigentes multidimensionalmente en lo que dice respecto a la moda. Y entonces aquí tenéis la imagen de un mercado de lo que se acostumbra llamar mercado de moda popular. Podemos decir, sin miedo de equivocarnos, que nuestras poblaciones bien más consumen la cultura de moda a través de la ropa producida en masa y vendida en masa, sin complejos conceptos estilísticos, etcétera, etcétera. Esa moda simplemente nos acostumbramos a no valorarla, o porque se copia, o porque el gusto está siempre sobre sospecha, o porque no tiene reconocimiento cultural, o porque no es valorada socialmente, o porque no tiene estatus. Todos esos criterios nos vienen de fuera de cómo juzgar la producción de moda. Serían criterios extra moda, o sea, son juicios de valor que nada tienen que ver con la moda, pero vienen de fuera de ella y de la sociedad. Eso todo nos impide de proponer ideas de desarrollo de esta moda, pero principalmente ideas de evaluación de esa moda, porque nosotros siempre, cuando hacemos una análisis teórica de este modelo de negocios, lo comparamos con marcas internacionales y marcas de lujo para decir que son menos que aquello y no que tienen otros valores simplemente. Eso nos impide de proponer ideas para el desarrollo de esta moda, no para que tenga Europa como modelo, bien más para que llegue al nivel de ser reconocida y también que sea razón de orgullo. Al fin y al cabo, tenemos grandes poblaciones que se inspiran, que imitan, que viven una moda colocada a la margen de los estudios y de las portadas de las revistas y que se tornan interesantes simplemente por curiosidad. O sea, es una de las cosas que América Latina también produce, una moda que los otros pueden reírse de ella porque ella no es una moda seria o no es civilizada o cosa del género. Una cosa que me sorprende bastante en Milán es la existencia de grupos de Facebook donde se vende moda latina. Entonces se vende el pantalón denim con el corte latino, las blusas latinas, o sea, como si fuera una cosa totalmente aparte de la moda. Próximo, por favor.
Y casi que finalmente, en el pasillo del reconocimiento de las tradiciones textiles e indumentarias del continente, no podemos dejar de decir que la palabra primitivo y rústico han descrito una serie de técnicas y soluciones extremadamente complejas dentro de los pueblos que inspiraron colecciones contemporáneas nacionales o internacionales. Los ornamentos de los nativos son utilizados por las grandes marcas de moda del mundo, sean ellas fast fashion, sean ellas haute couture, para colecciones designadas como boho, hippies, playa, etcétera, etcétera. En cuanto que el Renacimiento, las luces, el rococó francés inspiran la alta costura. Sin dudas, hay muchos ejemplos que derriban mis consideraciones, pero yo le estoy presentando sin datos concretos, solamente las percepciones que motivan mis reflexiones. Yo podría decir que las técnicas artísticas de referencia no son puestas en el mismo nivel dentro de la cabeza de aquellos que crean moda, la distribuyen y etcétera en las grandes cadenas mundiales. Próximo, por favor. Así, finalmente, de verdad, me gustaría aportar algo a esta discusión diciendo que el adjetivo de moda latinoamericana tiene algo de inmueble, lleno de significados establecidos para sociedades locales y globalmente. Eso se debe, en mi punto de vista, a la inexistencia de parámetros de reflexión nuevos que pueden captar la moda como una cultura tan dinámica y en constante movimiento. Ya he comentado algunos puntos previamente y así me gustaría de concluir mi ponencia sugiriendo dos provocaciones. Una sería considerar que América Latina pasa a ser parte de la cultura de moda ya en el siglo XIX y que pudiese ser vista parte de un mismo sistema desde entonces, donde nosotros podemos notar que surgen nuevas ocurrencias para serem estudiadas que hacen parte de un mismo fenómeno y no son un fenómeno aparte. Nosotros muchas veces somos acusados, por ejemplo, de la imitación y de la copia, y sin embargo la copia siempre existió mucho antes de que América Latina sea vista como un consumidor de moda. Sus fragilidades, de acuerdo con aquello más valorado por los estudios, son el punto importante de discusión para comprender el propio fenómeno de la moda. La otra cosa, pienso que la posibilidad de pensar sobre criterios y valores que seleccionen los temas y los adjetivan por una nueva perspectiva, la existencia de héroes en la moda, de técnicas o materiales ultravalorados, de eventos o acontecimientos especiales, etc., impide la construcción de un pensamiento sobre la cultura de moda global. O sea, siempre que tomamos los libros que utilizamos en nuestras universidades en los países latinoamericanos, nos referimos a María Antonieta, al cuadrilátero de la moda de Milán, no sé, a la alta costura parisiense. O sea, nosotros tenemos parámetros y los enseñamos a los nuevos diseñadores y nuevos estudiosos como que es ese tipo de cosa que se debe estudiar. Las cosas del día a día, las cosas comunes, no. Entonces, como nosotros no tenemos grandes héroes, no tenemos grandes técnicas o así han dicho que no tenemos, y si lo creemos, nosotros no conseguimos siquiera encontrar objetos para estudiar. Entonces, este sería, en mi perspectiva, un punto importante, o sea, desmistificar los criterios que utilizamos para comprender y para dar valor y meter luz en algunos puntos de la moda. Y después, por fin, como la última pregunta que hago es, ¿por qué nosotros nos acostumbramos a preguntar qué es tan importante ser el primero en hacer algo? Nosotros nunca podremos ser los primeros, no se va a descubrir que antes del 19, del 18 o del 15 nosotros ya hacíamos moda. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestras perspectivas para poner el tema de la moda latinoamericana dentro de un contexto de moda global y pedir por el reconocimiento que tenemos. Bueno, es eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luz. Gracias. Y me inspira mucho desde la filosofía descolonizadora hasta este nuevo criterio, una teoría sobre valores, sobre consumo, sobre también el patrimonio cultural y la apropiación cultural, ¿no? Exacto.
muchas gracias. Yo creo que estas tres ponencias se interconectan de maneras muy especiales y también de manera inesperada, ¿no? Así es crear comunidad y bueno, te felicito, un trabajo Gracias. muy bien hecho con observaciones importantes que nos van a servir mucho ahora, hoy y adelante. Y tenemos a una ponente que está aquí con nosotros desde Venezuela, ¿no? Y Julimar Mora Silva, tengo el honor de presentarla, es antropóloga magna cum laude, cursa estudios de posgrado en historia y entre 2016 y 2019 trabajó como profesora del Departamento de Teoría Social de la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela. Qué honor, ¿no? Se desenvolvió como profesional entrenamiento en el Laboratorio de Etnohistoria y Oralidad del Centro de Antropología José María Cruxent del Instituto Venezolano de Investigación Científica en 2018. Trabajó en la unidad de evaluación y promoción del Instituto de Patrimonio Cultural de Venezuela en 2017. Coordinó el área de estudios sobre diversidad cultural y dinámicas comunitarias del Centro de Estudios sobre Crecimiento y Desarrollo de la Población Venezolana entre 2014 y 2015. Interesada en los estudios de la moda y su conexión con los procesos etnopolíticos de los pueblos indígenas y afrodescendientes en el mundo atlántico, se titula hoy su trabajo, su ponencia, algo muy interesante, revisitando, perdón, voy a comenzar de nuevo. Estaba pensando que iba a ser revistiendo, pero no, es algo mejor. Es revisitando la moda afro-brasileña hoy, del afropesimismo al afrofuturismo. Y Julimar, muchísimas gracias por esta contribución y qué gusto conocerte y muchas gracias. Bueno, me gustaría empezar primero agradeciendo a usted, profesora Regina, por el espacio, a las chicas de Cultura de Modas que me extendieron esta invitación. Es un honor para mí de verdad estar hoy compartiendo y conociendo colegas que se dedican a este campo de los estudios de la moda desde una perspectiva bastante amplia. Al Museo de la Historia del Traje de Argentina también por, digamos, participar activamente en la construcción de esta mesa y bueno, un honor para mí estar aquí hoy, haber escuchado las ponencias de los otros disertantes. Como le comentó la profesora, mi ponencia el día de hoy tiene por título Revisitando la moda afro-brasileña hoy. Ahí hago una pregunta por la que voy a comenzar y a partir de la cual voy a disertar a lo largo de los 20 minutos que tenemos aquí, que es del afrofuturismo, del afropesimismo al afrofuturismo, ¿ok? Bueno, como yo estoy ahora cursando, digamos, estudios en un programa de historia, voy a hacer un paseo historiográfico por las tesis que han guiado un poco la construcción o la inexistencia de una historia de la moda afro-brasileña contemporánea, ¿sí? Siguiente. Siguiente. Ok. Entendiendo que, bueno, que el espacio de Ixel es un espacio híbrido en el que se encuentran miembros de la comunidad académica, pero también, digamos, miembros que hacen parte activa de la industria de la moda, a mí me gustaría comenzar con algunos datos que fueron publicados en 2017 por el Servicio Brasileño de Apoyo a la Pequeña y Microempresa aquí en Brasil, el SEBRAE, donde hacía un balance un poco
en términos demográficos y algunos datos económicos que nos permiten pensar por qué es importante hablar de moda afrobrasileña hoy. En este informe, el SEBRAE nos informaba que cerca del 50% de la población brasileña es negra, 30% de la población brasileña está conformada por mujeres negras, un total de 104 millones de negros viven en Brasil. La cifra de empresarios negros brasileños aumentó 6% en la década, en los últimos 10 años que van del 2003 al 2013. Los consumidores negros mueven aproximadamente 800 millones de reales, es muchísimo dinero, y 60% de la población negra asegura que las propagandas no acostumbran a representarlos como debería, cuestión que obviamente nos hace hablar un poco hoy, o nos abre la antesala para hablar de moda afrobrasileña. Haciendo este contexto, me gustaría decir que, bueno, yo voy a rondar por una discusión historiográfica que se va a pasear por la trayectoria de dos diseñadores de moda negros que tuvieron vigencia desde la década del 70 hasta el presente, y voy a discutir un poco estos estereotipos historiográficos que han intentado dar cuenta de la historia de la moda, de la historia de África como una segunda vertiente, y de la historia de la inventiva y la creación, que también está muy relacionado con los procesos históricos que nos han permitido pensar el campo de la moda. Siguiente. Bien. Estando aquí en Brasil, yo noté una diferencia, digamos, sustancial en cuanto a las preocupaciones que movían la disciplina de la historia y el quehacer de los historiadores, ¿no? Aquí el campo de los estudios de la esclavitud, de la esclavitud, es bastante fuerte y de alguna u otra forma permea mucho los estudios históricos, no solo que se han hecho desde el periodo colonial, sino también incluso los estudios hasta el presente, pensando en la centralidad de fenómenos como la violencia colonial, la dictadura y el racismo. ¿Okay? Yo abro aquí con una pregunta: ¿quedó algo después de la esclavitud, la violencia colonial, la dictadura y el racismo? ¿Y dónde queda la moda afrobrasileña representada en esta pregunta? Bueno, yo voy a comenzar con dos lecturas antagónicas, que son las que quise expresar en el título, que es por un lado la postura que responde a esta pregunta desde la perspectiva teórica del afropesimismo, y por otro lado la contraparte, que tiene un tono un poco más positivo, si se puede decir así, que aborda o contesta esta pregunta desde el afrofuturismo. ¿Okay? Bueno, desde la década del 60 hasta el presente, tomando autores clásicos de la historia africana, considerando que estamos hablando de historia afrobrasileña como Frantz Fanon y Achille Mbembe, contestan esta pregunta desde esta postura afropesimista, donde trazan la siguiente tesis: la experiencia negra en el mundo, tanto en África como, digamos, sus poblaciones diaspóricas, está absoluta y contundentemente marcado por el fenómeno de la violencia, por la sencilla razón de que los aparatos coloniales se instalan desde la violencia. Por lo tanto, Mbembe dice que el gran reto de la experiencia negra del mundo es conseguir la soberanía, y la soberanía implica un poco revertir los modelos biopolíticos que han permitido a algunos normar sobre quién vive y quién muere. ¿Okay? Bueno, por otra parte, las perspectivas afrofuturistas, como ya mencioné anteriormente, han tenido una lectura un poco más positiva en este campo y han intentado pensar la experiencia negra desde un punto de vista que no condene o no la subordine exclusivamente al concepto de violencia. Las perspectivas afrofuturistas han tenido mucho auge, no en el campo de la historia, por eso me parece que es importante rescatarlas del campo de la literatura, de las artes, y traerlas para la discusión historiográfica. Creo que nutriría muchísimo. Y bueno, el afrofuturismo intenta representar o imaginar desde el realismo mágico, desde el discurso ficcional, mundos negros, mundos inspirados en África, que presenten una realidad diferente a la de miseria, a la de violencia y a la de pobreza, intentando un poco, digamos, construir un discurso positivo, mirando más hacia adelante que hacia el pasado, aunque no por eso negando los trazos de la violencia colonial y el esclavismo. Siguiente. Bien, la pregunta de ¿dónde queda la moda en esta dicotomía entre afropesimismo y afrofuturismo? Me la comencé a hacer desde que llegué. Ahorita estoy en la ciudad de Río de Janeiro haciendo trabajo de campo, porque esto que estoy presentando es parte de mis estudios de posgrado.
trabajando con diseñadores negros del colectivo de afrocreadores instalado aquí en Río de Janeiro. Tienen una tienda en Ipanema y allí se ubican, digamos, el proyecto empezó con 30 de ellos, ahora van por 6, pero bueno, tienen una tienda de gestión colectiva donde promocionan moda afro-brasileña, marcas de moda autoral, ¿ok? Y a partir de allí, haciendo algunas entrevistas, guiándome por la historia oral, yo di con un personaje que fue muy icónico aquí en la década del 80, que es Luis de Freitas, conocido como Mr. Wonderful durante ese periodo. Bueno, me llamó mucho la atención porque una de las diseñadoras de moda contemporánea a las que tuve la oportunidad de entrevistar hablaba de él como su gran referencia y lo reconocía como el primer diseñador de moda negro carioca en haber conseguido verdaderamente una proyección internacional. ¿Okay? Bueno, Luis de Freitas se desarrolla en un contexto político bastante complicado. Estamos hablando de que nace en 1941, sigue vivo en el presente, y bueno, digamos, su trayectoria en el mundo de la moda se desarrolla en el contexto de la dictadura civil-militar brasileña y posteriormente en el restablecimiento lento del aparato democrático aquí en Brasil. Luis de Freitas formó parte de un grupo específico conformado por 9 diseñadores de moda que establecieron alianzas y tuvieron un impacto en lo que se denomina la construcción de bases estéticas de la moda carioca en la década del 80, que era el grupo Moda Río de Janeiro. Allí, como pueden observar en las diapositivas, están los nombres de algunos de los compañeros que junto con Luis de Freitas conformaban este grupo que causó mucha influencia durante esta década. Siguiente. Bueno, como la presentación es bastante corta, yo debo decir que en la prensa encontré muchísimo material sobre Luis de Freitas, solamente hablando de un periódico muy importante aquí en Río de Janeiro, que fue el Jornal de Brasil. Encontré más de 130 artículos de prensa referidos o centrados en las producciones de moda y la trayectoria de Luis de Freitas. Luis de Freitas, bueno, es considerado un revolucionario estético en la década de los 80, precisamente porque intentó desafiar lo que eran los roles de género en ese momento. Para hacerles el cuento corto, ese artículo que pueden ver allí en pantalla fue publicado en 1980 por el Jornal do Brasil y hablan, el título es Mais uma vez a masculinidade na prateleira, una vez más la masculinidad al debate, ¿ok? Donde se puede ver que de alguna u otra forma la prensa lo representaba como alguien que miraba hacia el futuro y que intentaba a partir de sus ropas y las creaciones de sus marcas cuestionar los estereotipos de masculinidad carioca y en general en todo Brasil que se habían instaurado a partir de marcos rígidos relacionados con los performances corporales que se promovían en ese momento. Bueno, varias de las cosas que se les atribuyen, ya hablando un poco más de las prendas de ropa, es precisamente que comenzó a pensar en una moda carioca que, como lo decía él más adelante, sobrepasara el uso de bermudas y camisas polos rosa como lo más atrevido que habían usado los hombres en ese momento, ¿sí? Es algo muy interesante porque yo en algún momento pensando en digamos, los debates que se generan actualmente en relación a la existencia de los diseñadores de moda negros, no logré encontrar el uso de la categoría conceptual moda afro-brasileña entre la década del 70 y finales de la década del 90 en la prensa. Es como una categoría velada, como que si no se tratara, es decir, a pesar de que, por ejemplo, Fernanda lo representa hoy como un diseñador de moda negro, un pionero del afrofuturismo en Brasil, ¿ok? Esto no está apareciendo así en la prensa, entendiendo de que estamos hablando del contexto de la dictadura militar brasileña. En este contexto, pues, hubieron, como lo se reseña en muchos estudios, específicamente en el material recopilado por las comisiones de la verdad que se realizaron hace poco, había persecución hacia lo que denominaban las asociaciones culturales de negros durante el periodo, así que de alguna u otra forma eso me lleva a entender un poco este juego de identidades que utiliza Luis para poderse desarrollar en el campo de la moda brasileña y poder de alguna u otra forma tener un impacto internacional sin ser objeto de, digamos, atención política por parte del gobierno de la dictadura. Ok. Sin embargo, hay pequeños trechos que me dan cuenta un poco de esta visión, ¿okay? Y de su conexión con actores sociales que estuvieron
claramente o abiertamente en contra de la dictadura militar. Por ejemplo, en este artículo mencionan que Fernando de Gabeira, que fue un importante jornalista, periodista en Brasil antes y durante la dictadura militar brasileña, que fue expulsado y se residió en París durante gran parte del periodo, precisamente porque había hecho una toma y un secuestro al entonces embajador de los Estados Unidos en Brasil, y eso le había causado muchos problemas políticos. Luego de que la dictadura va en ocaso, Fernando de Gabeira decide volver a Brasil, y en uno de sus libros más icónicos, que se titula El crepúsculo del macho, hace una dedicatoria a Luis de Freitas, donde dice que fue él quien le inspiró a entender la masculinidad de otra forma, desde la forma y desde el color, es decir, desde sus prendas de ropa. Allí, bueno, señala que una vez que llega a Río de Janeiro, visita la tienda de Luis de Freitas, Mr. Wonderful, que se ubicaba en el sector de Ipanema, aquí en Río de Janeiro, y desde entonces no tuvo la opción que ser un cliente de Luis de Freitas. ¿Sí? Siguiente. Ok, en este otro artículo, en este segundo artículo, se habla específicamente de las visiones de futuro que se podían ver en ese momento, ¿no? Aquí hay algo muy interesante porque este artículo reúne lo que se pensaba específicamente en 1989, es este artículo sobre lo que iba a ser el futuro. Allí, bueno, hay varias personas importantes en lo que se genera, en lo que se creía era la esfera cultural durante la década de los 80, como por ejemplo el delegado de la cadena de hoteles del Hotel Marriott, entre otros, hablando de cómo se creía que iba a ser la representación de futuro entre el 2020 y el 2040. Allí, bueno, hay algo muy interesante, voy a buscar aquí la página. Jorge Selifet, periodista del Jornal do Brasil, especialista en ciencia, decía que no sería posible viajar a la Luna turísticamente sino hasta el año 2040. Las opciones más viables iban a ser los aviones supersónicos. Los diseños de los prototipos estarían disponibles entre el año 2000 y los vuelos podrían empezar a acontecer desde el 2020 hasta el 2040. Así, una serie de personajes influyentes en la época comienzan a hablar del futuro, hasta que en el campo de la moda habla Luis de Freitas diciendo que la moda de los pasajeros sería lo más loca posible. Sería muy sintética, con uso de poliéster y poliamida combinados con metales, y el hombre se iba a tornar todavía más suelto. Usaría 10 capas, shorts, bermudas, camisas, chaquetas, guantes y sombreros. Los zapatos irían desde zapatillas hasta botas. Todo esto en la luna. Nada tendría que ver con nada. O criollo todo ficó mismo todo. Es una cita textual que él utiliza, añadiendo una samba enredo muy conocida de los años 40, todo acompañado de la creciente liberación del hombre y de la mujer. Esa samba que mencioné, no sé si aquí tengan conocimiento de lo que son las zambas, algo muy importante para pensar la cultura carioca, que son precisamente esas letras que componen las escuelas de samba en sus presentaciones durante el carnaval. Son bastante críticas en términos sociales. En los años 40 había surgido una que cuestionaba la idea misma de historia y representaba una narrativa en la que se incorporaban diversas figuras de la historia brasileña, transpuestas y haciendo alusión a que se tenía que dejar de pensar en la historia como algo lineal, como algo que tendría una lógica y que no podía pensarse de forma diferente, que eso nos abriría las puertas para pensar el futuro de una forma diferente. Luis de Freitas hace en este artículo de prensa una cita hacia la letra de esta samba enredo, y me pareció muy importante traerla porque si la pensamos en su contexto de producción, es decir, desde la dictadura civil militar brasileña, pensaríamos entonces que Luis de Freitas está haciendo una crítica precisamente a lo que serían las construcciones de los proyectos estéticos y políticos de futuro, ¿sí? Obviamente no hablando desde el afrofuturismo de forma clara, pero sí planteando, por ejemplo, una revolución en términos de género y en términos de los roles sexuales que se atribuían a las mujeres y a los hombres del momento. Esto me parece muy importante porque como una forma de afrofuturismo, las discusiones sobre la discriminación racial han estado transversalizadas también por ciertas críticas a las categorías de género y de clase por otro lado, ¿no? Son como un triángulo para poder pensar teóricamente cómo están planteando estos sectores negros y afrodescendientes en Brasil las categorías
del afrofuturismo, pensando un futuro en el contexto de la dictadura civil-militar brasileña. Eso que pueden ver en la lámina, en la parte derecha, es el diseño de Luis de Freitas, un boceto a mano que fue publicado en este artículo, donde él representaba cómo iban a ser las posibilidades del vestir dentro de ese mundo futuro. Y como pueden observar, para nada tienen que ver con las representaciones típicas de la masculinidad. Estamos hablando del uso de pantalones ajustados, estamos hablando del uso de capas que tienen las hombreras bastante anchas, estamos hablando de, como lo decía él en muchas ocasiones, un hombre que desafía estos estereotipos de género establecidos durante el contexto de la dictadura. Siguiente. Bien, esto lo traigo a colación para discutir una de las tesis más difundidas en el campo de la historia de la moda, y es que, no difundida abiertamente, pero sí está intrínseca allí. Pareciese que cuando se habla de moda africana o moda afro-brasileña, en este caso, como un resultado de su carácter diaspórico, se habla de una moda local. Llegué a leer en varias ocasiones que cuando se habla de moda afro-brasileña se habla de una moda que está solo en los bazares de fines de semana que se realizan, por ejemplo, en el centro de Río de Janeiro, en todo ese circuito de la negritud, y no estamos hablando de una moda internacional que puede llegar a impactar en otros contextos, por ejemplo, en la misma Europa. Es decir, traigo este recorte de prensa un poco para ver cómo las direccionalidades de los flujos de influencias entre la moda global del momento y lo que puede ser considerada la moda producida por un actor negro de los años 70 y 80 son bidireccionales. Mr. Wonderful durante los años 80 logró no solo proyectarse en Río de Janeiro y en Brasil, sino que también logró abrir tiendas incluso en Ámsterdam, logró ganar premios en Portugal y hizo varios desfiles. Presentó, digamos, sus producciones en contextos como París y Nueva York. De hecho, cuando Fernando hace alusión en su libro El crepúsculo del macho, Luis de Freitas, lo hace desde su exilio en París, donde ya su nombre se escuchaba resonar entre las personas que discutían en el campo de la moda. Y esto me parece pues muy importante, precisamente un poco reivindicando o atendiendo a la invisibilidad de estas figuras que poco se suelen hablar en la historiografía como íconos de los años 70 y 80, incluso cuando hablamos en el propio contexto brasileño. Siguiente. Bien, como yo les comenté, yo llegué al personaje de Luis de Freitas precisamente haciendo un trabajo de historia oral con un colectivo de afrocreadores que hace vida en la zona sur de Río de Janeiro. Irónicamente, en términos históricos, en Ipanema también, que fue el lugar donde Luis de Freitas había abierto su famosa clínica de la moda, así había denominado a la tienda de su marca Mr. Wonderful. Me lo había referido Fernanda Goncalves, que es una diseñadora afro-brasileña, que, como les digo, hace vida actualmente en esa tienda, y quien hace moda afro-brasileña en un contexto político también de crisis, porque digamos que aquí en Brasil un poco entendiendo la vorágine de discusiones y proyectos y discursos que han orbitado alrededor del racismo en los últimos años, han terminado teniendo una expresión en las producciones y los discursos de los afrocreadores de moda que en este momento estoy estudiando, ¿sí? Bueno, Fernanda Goncalves había trabajado para Luis de Freitas en los años 90, cuando entró a trabajar con él cuando tenía 20 años y duró 9 años trabajando con él, así que se considera una especie de continuadora de su legado cultural. Allí podemos observar en imagen a Fernanda en una visita a Senegal, que aconteció ahorita a principios del 2020, antes de la pandemia, donde, bueno, por curiosidades en el mundo de la moda, se decidió visitar África para tomar un poco experiencias interculturales que le permitiesen abrir su espectro creativo para la marca que ella preside en este momento, que su nombre es Oberbo, etcétera y tal. Siguiente. Bien, un poco ya hablando en términos sociológicos, yo a principios de año realicé una especie de mapeo a partir de entrevistas y redes sociales donde intento ver cómo ocurre la organización de la moda afro-brasileña en Río de Janeiro. Allí, como pueden observar, utilizando un software que se llama Gephi, que establece enlazos de relaciones en términos de redes sociales, me di cuenta de que los diseñadores de moda afro-brasileños, igual como lo había hecho Luis de Freitas con el grupo de moda Río de Janeiro, siguen manteniendo una forma de organización asociacionista
donde la mayoría de las marcas, en este caso, se concentran alrededor de la creación de colectivos de creadores de moda, como por ejemplo el colectivo Creolice, el colectivo Afrocreadores, que es con el que estoy trabajando ahora, el colectivo Pop Afro y el colectivo Pequeña África. Allí en el mapa pueden observar una distribución espacial de estos colectivos, y podemos observar entonces que el colectivo Afrocreadores es el único que se encuentra en la zona sur de Río de Janeiro, que es conocido por la historiografía de la moda brasileña, es conocido por un baluarte de modernidad, es decir, es la típica zona blanca de la moda, y eso me llevó un poco a elegirlos, a hacer esa elección metodológica de trabajar con ellos durante mi trabajo de campo. Siguiente. Ya para finalizar con el tema del afrofuturismo, Fernanda continúa los pasos de Luis de Freitas, aunque de forma distinta, y ella, bueno, nos presenta sus producciones de ropa relativas a la marca Oberba, etcétera y tal. Allí podemos ver una específicamente donde quería exaltar una pregunta, que es: ¿qué nos dice el símbolo de una Anki o una cruz egipcia, estampas geométricas y camisones holgados? Para ella esta es la representación de su idea de afrofuturismo. Y voy a poner énfasis aquí en la cruz egipcia, que es la que ven colgando de los modelos que ella utiliza en su campaña, una campaña por la vida. Allí voy a citar una cita de Fernanda donde dice que las camisas no habían logrado tener la popularidad que ella se había imaginado, precisamente porque las personas, cuando piensan en moda afro-brasileña, piensan en una moda que reivindique el pasado, que hable de la esclavitud, que presente turbantes, que presente, por ejemplo, los trajes blancos que suelen verse en la moda baiana, que presenten, por ejemplo, campañas contra el racismo en las camisas, pero muy poco está esa idea de que los afrobrasileños y la moda que ellos realizan pueden pensar o apostar a proyectos de futuro. Ella allí colocaba la Anki, decía que para ella este símbolo de la cruz egipcia era maravilloso porque permitía pensar en una África grande, en una África que a través del símbolo egipcio podía representar otra historia diferente a la de la negritud asociada a la violencia, al hambre, a los conflictos bélicos, etc. Y pensaba que ese símbolo de la Anki hablaba también sobre el futuro, porque pensaba que precisamente tomando en consideración este símbolo egipcio podíamos pensar en una cultura afro-brasileña grande, proyectada hacia el futuro y que hubiese superado un poco los problemas devenidos de la colonialidad, devenidos del racismo, etc., ¿no? Allí, bueno, Fernanda manifestaba un poco en varias entrevistas que realicé personalmente con ella su decepción de esto, y hacía siempre un llamado a través de su marca a entender de que podíamos pensar a los brasileños, a los afrobrasileños de otra forma, como actores políticos que pudiesen en el marco presente y también a partir de desde el pasado, en personajes como Luis de Freitas, pensar en posibilidades de futuro, ¿sí? Bueno, un poco para concluir aquí, ya tomando en consideración el tiempo, me gustaría decir varias cosas. Uno, la categoría moda afrobrasileña está lejos de tener una claridad conceptual, involucra muchísimos elementos simbólicos que la definen. Yo solamente estudiando las estéticas de las creaciones de moda del colectivo al que pertenece Fernanda, donde hay otros 5 diseñadores actualmente, ya que el grupo se ha ido digamos, disolviendo desde su formación, me di cuenta de que en esto que se llama moda afro-brasileña entran desde campañas contra el racismo, pasando por ropajes que rememoran las estéticas de la esclavitud. Hay también, por ejemplo, odas o representaciones alegóricas a la vida en las favelas de Río de Janeiro. También entran, por ejemplo, alegorías al carnaval, cosa que me gustó muchísimo de la presentación del profesor Camilo, porque de alguna u otra forma presenta esa performatividad como una estrategia, un poco para representar estos mundos posibles, que precisamente por ese carácter performativo pareciese que hablasen de realidades lejanas, pero que realmente la propuesta política de estos afrobrasileños es decir, hey, desde la moda podemos pensar la construcción de mundos diferentes proyectados hacia el futuro, y es desde el acto de la creación y la imaginación desde donde empiezan a construirse estos proyectos de futuro. Empecemos por reconocernos dentro de nosotros mismos,
vestirnos con símbolos que traten de reivindicar, en este caso, experiencias de la negritud en Brasil y en el mundo, que rememoren momentos más proyectados hacia adelante, más felices y alejados de estas ideas de violencia que pareciesen ser marcantes y transversalizar un poco todos estos discursos historiográficos sobre las brasileñas. Ojo, no quiero decir con esto que estén negando el pasado, me cuido un poco de esa interpretación, no, solo que también ver esto en una larga duración, es decir, los brasileños no solo son un punto en el presente que viene al pasado, sino que también tienen la posibilidad de hablar estéticamente sobre futuros posibles. Gracias. Muchísimas gracias, Julimar, y nos has dado tanto, una parte de la historia con el trabajo de archivo tan original que has hecho, además de cómo utilizar la tecnología para entender mejor cosas como la producción, los espacios de resistencia, y este trabajo que hemos escuchado y los tres ponentes en realidad nos muestran cómo podemos dialogar con la moda, cómo encontrar estos nuevos capítulos, pero pensar en recuperar historias, cómo volver a pensar, porque estas son historias que recién se están contando, ¿no? Y cómo escribimos esa moda latinoamericana, desde qué perspectivas, qué tipo de preguntas estamos haciendo. Les digo siempre a mis estudiantes, a veces no valen las respuestas, valen más las preguntas, ¿no?, que hacemos. Y creo que este diálogo con la tensión entre la colonización, el autoritarianismo, cómo reimaginar estos espacios, esos diálogos de ida y vuelta, ¿no?, que nos regaló el Museo de la Historia del Traje en colaboración con este proyecto de humanidades digitales de culturas de moda. Y quisiera agradecer en este momento a Sandra Matei García Rada y a Laura Beltrán Rubio, además de Vicky Salías, porque hemos podido, desde este espacio virtual y con sus ideas muy inspirantes y muy importantes en este momento en el mundo y en nuestra idea de cómo vamos a desarrollar estos capítulos de la moda latinoamericana, seguir investigando, inspirando a otros para que también nos acompañen en esta investigación. Hemos encontrado un espacio para dialogar entre la historia y la actualidad, a partir de una variedad de problemáticas estético-políticas en torno a la moda en Latinoamérica. Entonces, voy a decirles gracias, muy agradecida de estar aquí en este panel con ustedes, con este inicio de nuestro Congreso de Pares Académicos en Ixelles Moda, y les quisiera darles las últimas palabras y tenemos tal vez tiempo para preguntas, pero no quiero perder las voces de nuestras colegas que también están aquí con todos nosotros. Vicky. Bueno, muchísimas gracias, Regina. No quiero extenderme mucho, pero sí agradecerte muchísimo por moderar esta mesa. También quiero agradecerle, por supuesto, a los ponentes. Muchísimas gracias a Camilo, a Luz, a Julimar por estar aquí con nosotras, por aceptar esta invitación. Ha sido realmente increíble poder escuchar un poco más sobre su trabajo y cómo exploran estas historias escondidas, como acaba de decir Regina, y cómo podemos utilizar esto para proyectarnos hacia el futuro. Y como dijimos al comienzo, esperamos que esto sea solamente el inicio de muchas colaboraciones más para seguir enriqueciendo los estudios de moda latinoamericanos. Bueno, desde mi lugar también gracias a los tres ponentes. Fueron sumamente interesantes sus
sus ponencias, sus opiniones y sus reflexiones. Creo que justamente recorrimos un poco esta idea y este arco de la moda hoy, ¿no? Que también, digamos, es lo que se proyecta a futuro, que es un poco lo político, que Camilo, digamos, también lo pintó, digamos, desde esta idea del disfraz. Luz lo pintó desde el lado creo, de la economía política más vinculada a las diferentes digamos, clases sociales y formas y miradas sobre la indumentaria y sobre las referencialidades o no de la moda europea, que creo que es como una de las grandes como mitos que tiene la moda latina, ¿no? Como esa especie de bagaje que nos pesa un poco. Y bueno, nada, y Julimar desde este caso increíble y sumamente interesante, que aportó muchísima claridad también a este hacer de la moda latina, digamos, desde el lugar afro también, que sinceramente, digamos, tal vez por lo menos desde la Argentina no se trabaja tanto, es un sector claramente, una cultura claramente invisibilizada aquí en la Argentina todavía, ahora está empezando a abrirse un poco más. Obviamente, digamos, bueno, en Brasil tal vez en términos poblacionales es diferente, pero bueno, sinceramente fue un aporte central para todos, y Regina, por supuesto, también tu trabajo, tu labor y tu moderación. Así que bueno, muchísimas gracias a todos por participar, y los dejo, bueno, con Laura. Gracias a ti, Laura, por invitarnos a participar de esta actividad, y bueno, y a Sandra y a Laura de Culturas de Moda que nos acompañan en esta aventura. Obviamente siempre les agradezco, porque la verdad es que nos vamos como entusiasmando mutuamente para seguir desarrollando estos conversatorios. Así que gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Así voy a agradecer así en nombre del Concilio Académico de Ixelles y del Comité Científico que estoy representando, no solo a las ponentes. Fueron ponencias maravillosas que además nos permiten entender la moda como un constructo para pensar desde la historia y desde la filosofía el presente político, el presente económico, que desde ahí creo que instala el Congreso de Pares Académicos esta mirada sobre la construcción teórica de la moda, ¿no? Volverla un instrumento posible de aplicar, de pensar el ahora también, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que son 3 ponencias con las que inauguramos antes, avant la lettre de este congreso. Estoy honrada, me siento honrada, realmente Julimar, Luz Neira, el trabajo que han hecho, el ejercicio que nos han presentado es interesantísimo. Pienso en este grupo teórico que piensa la moda desde una construcción digital. Los he mencionado en una ponencia hace poco, porque realmente es interesantísimo su rol. Y me encanta que podamos articularnos con el Museo de la Historia del Traje en este primer ejercicio, que va a ser el primero de próximos, entendiendo que estamos viviendo una época de mucha transformación, y que estos temas que se han puesto sobre la mesa, el disfraz, el peso de las ciertas tecnologías articuladas en las tendencias, y la noción de afrofuturismo que hoy en día se está explorando con el afroandeanismo en muchas comunidades en Bolivia y en Perú, sean el punto de partida para próximas participaciones en el futuro del Congreso de Pares Académicos a partir de ahora. Sean bienvenidas, y nos vemos dentro de unos segundos más con el resto de las ponencias. Muchas gracias a todos, y gracias a los que nos están acompañando. Muchísimas gracias.